Miremos, miren que hoy les voy a mostrar, creo que ustedes lo están viendo ya, la plataforma Cisco. En esa plataforma, ustedes, señores, van a reforzar los conocimientos de hardware y software. Yo les voy a mandar a través de sus coordinadores, cuando terminemos la clase ya, el curso, ¿verdad? Les va a aparecer a ustedes, esta es la plataforma de Cisco. Pues a manera de introducción yo les había dicho la vez pasada que ustedes iban a sacar el certificado de GetConnect, ¿verdad? Y el de introducción a ciberseguridad y tal vez el de introducción a Internet de las cosas, probablemente. Este curso que ustedes sí lo están viendo, ¿verdad? Es de la plataforma Cisco y lo que se trata es más que todo afianzar cuestiones de informática, ¿verdad? Pero al final ustedes obtienen un certificado y ese certificado pues empieza ya a hacerles hoja de vida. En la plataforma Cisco después ustedes pueden continuar sacando más cursos y pues ya tendrían ustedes el requisito, ¿verdad? Como les digo, GetConnect nada más, si ustedes ven, aprenda las nociones básicas de informática, ¿verdad? Aprenda sobre directorios y archivos, aprenda todo sobre Internet, aprenda sobre explorando la red humana, aprenda cómo mantenerse conectado, ¿verdad? Y pues empieza desde hoy va a estar disponible hasta el 27 de febrero. No es un curso difícil. ¿Qué pasa? Que si tienen que ir ustedes por cada uno de los módulos, ¿verdad? Y tiene un tutorial también para que les enseñe a navegar. Ustedes van a ir por cada uno de esos módulos. Ahorita no he llenado la encuesta, por eso no me deja, porque tienen que llenar una encuesta. Y ir haciendo unas pruebas, ¿verdad? Eso es lo que van ustedes a hacer, eso lo voy a mandar. Yo les voy a mandar el enlace de inscripción y les voy a mandar el enlace de cómo entrar. Ustedes van a entrar con su correo institucional, ¿verdad? Y de paso, eso después les queda abierto porque, por ejemplo, la plataforma Cisco tiene otros cursos, unos que son gratuitos y otros que son pagados, ¿verdad? Pero con la universidad pues tenemos acceso a esto de la Academia Exploratoria y después a lo de redes, ¿verdad? Y eso, señores, como les digo, es para ir haciendo hoja de vida. Después también tenemos en Honduras el Infop, ¿verdad? Que igual son cursos, ahí tienen cursos gratuitos y ustedes se van insertando, insertando, insertando y van sacando cursos y cursos y cursos, ¿verdad? Eso en su tiempo libre. Yo siempre les aconsejo a todos los estudiantes de introducción que cuando ustedes llevan las primeras clases, hagan tiempo de hacer los cursos. ¿Por qué? Porque después de que llevan ustedes ya las clases de programación, implementación, análisis, ya son clases que les exigen bastante tiempo de trabajo, ¿verdad? Trabajo en equipo. Entonces el tiempo más adelante, como a la mitad de la carrera, y vamos a ver su plan de estudios, un poquito de informática, aquí de la UNA, de informática administrativa, aquí en el internet está el plan de estudios de ustedes, ¿verdad? Perfil, informática, presentó su borrador de nuevo plan. Bueno, ¿qué se me hizo el plan? No lo iba a abrir, por eso no lo tenía listo, pero bueno.
El hecho es que con ese plan de estudios que nosotros tenemos, vean ustedes las actividades fundamentales que nosotros tenemos. Ustedes me imagino que analizaron esto al momento de matricularse, porque eso es una de las cosas. Ustedes ya pasaron por el área de humanidades, ¿verdad? Están ya dentro de la facultad llevando introducción a la informática. Aquí los ubico yo a ustedes, ¿verdad? No sé si ven el plan de estudio, sí lo están logrando ver, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, Sí. entonces, al siguiente, recuerden, ¿verdad? Las otras clases sí necesitan español, porque indudablemente todavía necesitamos ese reforzamiento de redactar. Yo ahorita he estado revisando los ensayos, ¿verdad? Y creo que en ese caso, y lo hemos visto en varios años, que de alguna manera esa competencia como que les ha costado desarrollar, ¿verdad? En algunos casos pues no lo ven, en otros casos pues no sé, de repente es el tiempo que lo hicieron muy rápido, pero por eso es que ustedes todavía tienen estas clases. No vean la filosofía también como el asunto de que es pura teoría y que miramos precursores, no, la filosofía, de hecho hay una orientación informática, ¿verdad? Estudia el origen del conocimiento. Entonces, y también ayuda a optimizar los recursos. Y la sociología también, hay una rama de la sociología informática, más bien ahorita en estos tiempos, que estamos en periodo de pandemia. Entonces también existe eso. Después, pues vienen con la historia, que pucha, nosotros tenemos que conocer la historia, el arte que nunca se deja, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Entran a esta clase que es Fundamentos de Programación, ahí están, y taller de hardware, uno. Ahí están entrando más todavía a la carrera de informática. Todavía ahí les queda chance de sacar sus cursos en taller de hardware 2 también, paralelamente con sus clases, ¿verdad? Ya empiezan con las clases de lenguaje de programación 1, que no es que son impasables, es que son clases complejas que hay que poner atención. Si usted puso atención en esta, de metodología de la programación, uy, hombre, pasar las otras de programación se le hace mucho más fácil, ¿verdad? Sigue los lenguajes de programación, empieza sistemas operativos en la parte de informática administrativa, ¿verdad? Porque acuérdense que la parte administrativa se la da a quién? La administración. ¿Por qué? Porque usted está con un perfil preparado para ir a gerenciar un centro de cómputo. Que ven cosas de finanzas y de contabilidad, claro, nosotros tenemos la orientación administrativa y donde vamos a desarrollar aplicaciones es a las empresas. Entonces, a veces yo veo que en Facebook dicen, no, quiten mi administración, no, que le quiten informática, contabilidad. Óiganme, si esa es la ventaja que nosotros hemos tenido ante los otros profesionales, ¿verdad? Conocemos esa parte administrativa de la empresa. Entonces, esa es nuestra orientación, sí, por eso es que se llama, la carrera se llama Licenciatura en Informática Administrativa y estamos bajo la Escuela de Ciencias Económicas. Por eso, ¿verdad? No es antojadizamente. Después, pues ustedes continúan en el área de informática porque continuamos, ¿verdad? Con lo que es estadísticas, óiganme, todos, todos los informes que sacamos en, en los sistemas de información, ¿verdad? Se basan en fórmulas estadísticas. Entonces, no pretendamos nosotros, ¿cómo se llama? No conocer, no tener conocimiento de eso. Empiezan también con lo que es toda la teoría de base de datos, que informática ha crecido y está creciendo mucho más, ¿verdad? También empiezan con lo que son las redes, ¿verdad? Los sistemas operativos, a conocerlos, porque no solo hay que conocer un sistema operativo, señores, hay que conocer todos los que podamos, ¿verdad? Eh, Siguen con las clases administrativas, les llega el lenguaje 4 y empiezan con toda la teoría, que ya desarrollar sistemas de información. Otra clase que pasa y que ustedes tienen que ponerle mucha atención, porque de aquí se derivan todos los procesos
que ya después usted hace un análisis y diseño. Y después, en programación e implementación, usted codifica ese análisis que hizo para una empresa real, ¿verdad? Para una empresa, ustedes van a hacer ese sistema para una empresa y lo hacen en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las competencias del equipo de trabajo y por qué les insisto a ustedes que aprendan a trabajar? ¿Verdad? Porque ahí es donde usted, miren, estas clases no es que son difíciles, son complejas, pero usted necesita un equipo de trabajo. Usted necesita una conformación de las personas que van a formar aquel grupo y que van a empezar a trabajar. Entonces, esa competencia de trabajar en grupo, ustedes lo tienen que desarrollar aquí, ¿verdad? Y eso es importante. Organización y métodos en informática, miren, nosotros todos los informáticos tenemos que ser de repente por allá, pero en esta computadora somos organizados y tratamos de organizar los trabajos de los demás, ¿verdad? Evaluación de sistemas también. Y ya el último periodo, pues, perspectivas de la tecnología es una asignatura que se encarga de actualizar, de decirle a usted, mire, allá afuera, usted que salga, ahorita hay esto. Usted tiene que estudiarlo, ¿verdad? Porque yo aquí bueno, yo aprendí COBOL, BASIC, que esos fueron los lenguajes de programación que aprendí. Eso no se usa ahorita, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, señores, y ya dijo José Cecilio del Valle que hay dos cosas seguras, la muerte y el cambio, ¿verdad? Entonces, no vamos a pretender que en una carrera donde cada 2 años, cada 18 meses se dice, ¿verdad? Van cambiando las computadoras, va cambiando el hardware, va cambiando el software, ¿verdad? Y todas son iguales, porque me dicen, no, licenciada, pero es que mire, medicina va cambiando, cada vez van haciendo más investigaciones. Derecho, uy, hombre, cada vez crean un montón de leyes. Me dice, la gente a veces dice, no, que informática es bien complicado, derechito a derecho. ¿Y quién les ha dicho que derecho es fácil? No es fácil. Óiganme, aprenderse un montón de leyes que hay por todos lados. Hay una de leyes, ¿verdad? Que usted tiene que aprendérselas, relacionarlas, defender una vida. Bueno, defiende la vida más directamente. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Cada quien tiene sus habilidades en administración de empresas, lo que antes fue calidad total, después reingeniería y hoy hay otros conceptos. Todos esos son cambios, ¿verdad? Todas las carreras cambian. En arquitectura, oíganme, tantas cosas que ven ahí, todo cambia. Entonces, en todas las carreras ustedes van a encontrar, ¿verdad? Que hay cosas que son complejas, ¿verdad? Y que uno las va superando día a día. Eso es lo que va haciendo. Igual como ahora, vamos superando las cosas día a día, ¿verdad? Aunque, bueno, ustedes verán que los hospitales están llenos y conciencia de nosotros también como docentes está volverles a repetir, usen las medidas de bioseguridad, cuídense ustedes porque cuidan a su familia y cuidan a sus amigos, ¿verdad? Eh, no dejen de creer que dicen, no, yo salgo, no, yo me descuido, no, yo voy, ¿verdad? Pucha, tanta gente joven que está ahí perdiendo también la vida porque eh, se descuida, ¿verdad? Hay unos que andan de fiesta, hay otros que andan saliendo sin necesidad, entonces hay que cuidarse. Ok, sigamos. Entonces, en el plan, miren ustedes con qué van a terminar, actualizándose, aprendiendo a hacer auditorías informáticas, gerencia 2, ya llevan una de gerencia 1, administración y evaluación de proyectos, porque ustedes van a evaluar proyectos, seminario de investigación, porque para todos los profesionales debe haber una enseñanza de la investigación. Este programa ya se cambió, ya se diseñó, pero lamentablemente cuando está siguiendo el proceso, pues cae la pandemia y seguimos con este plan, ¿verdad? Ahí tienen electivas y informática es una carrera que, como ustedes ven, está formada por los ejes generales, ¿verdad? Pero también está formada por clases de su propia disciplina, redes, los lenguajes de programación, toda la de diseño y teoría de sistemas, ¿verdad? Eh, y todo está orientado a la informática.
ese es su plan de estudios actual y probablemente ustedes puedan llegar a ver el nuevo, ¿verdad? Pero pues por la pandemia estamos ahí un poco parados, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. ¿Para qué están preparados? Dice. Ustedes están preparados primero para ser emprendedores. Segundo, ¿verdad? Para pues ir a gerenciar un centro de cómputo. Claro que para eso usted necesita experiencia, porque es que no es que salgo con el título y me dieron el trabajo de gerente, ¿verdad? Me dieron no, sí voy a, eso solo sucede por dos cosas. O es un buen político, ¿verdad? O tiene usted ya una empresa o algún familiar tiene una empresa y lo lleva ahí. Pero de ahí es con pura experiencia, desde abajo, ¿verdad? Que llega usted va a la empresa a hacer trabajos de operador, de desarrollador, de administración de redes, de administración de base de datos, los operadores son los que administran los servidores, diseñadores gráficos puede ser, eh, ¿cómo se llama? Bueno, hay tantos soporte, ¿verdad? Eh, ok, entonces ahí vamos. ¿Tienen alguna duda hasta en este momento de ese plan? Si no, pues seguimos y nos ocupa hoy el procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos, ¿verdad? Empezamos nosotros con la transformación de los datos, que al fin de cuentas, eso es lo que nos impulsa, ¿verdad? Cómo transformamos los datos dentro de una computadora o utilizando como herramienta, perdón, la computadora. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí vemos que tenemos que explicar por qué las computadoras utilizan el sistema binario, listar las partes del CPU, que realmente el CPU es la unidad central de proceso, y explicar la manera en que trabajan conjuntamente con otros dispositivos, listar los factores de hardware que afectan la velocidad de procesamiento, y eso lo hablábamos en otras clases, que venían ustedes y me decían, licenciada, pero ¿verdad? Que la memoria, que el disco duro, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta para el rendimiento de un computador, para establecer el rendimiento de un computador. Y como todos sabemos, las computadoras trabajan con el sistema binario. En la historia, ¿verdad? Desde el origen, ¿cómo se llama? Se ha contado, se ha hecho contabilidad, ¿verdad? Se llevan las cuentas hasta en aquellos momentos que existía el trueque, ¿verdad? Usted cambiaba y decía, no voy a cambiar 3 tomates por 3 limones. No iba a cambiar usted 3 limones por un tomate, o al revés, ¿verdad? Había una especie de equidad, ¿verdad? En el asunto, pero se llevaba la contabilidad. Con el tiempo, el sistema decimal, pues surgió y terminó de imponerse y de universalizarse frente a los otros, ¿verdad? Existe el sistema binario, octal, hexadecimal, y los más usados, pues, y el sistema decimal. ¿Y por qué nosotros usamos, por qué optamos o por qué el humano se quedó con el sistema decimal? Si ustedes lo ven en los niños, cuando uno les empieza a enseñar a contar, pues uno le dice, 1 más 1, ¿cuánto? 1 más 1, 2. Usted está usando las manos. Entonces, a raíz de eso, pues, se usó el sistema decimal a raíz de la cantidad de dedos que nosotros tenemos en las manos. Si hubiéramos tenido 12 dedos, ¿verdad? De repente utilizaríamos otro sistema binario, otro sistema numérico, perdón, ¿verdad? ¿Por qué las computadoras? Dice. Mucha gente se pregunta por qué motivo, ¿verdad? No utilizan las computadoras el sistema decimal y utilizan el binario. Pues
parece incluso más lógico que la información debería almacenarse de esa manera, ¿verdad? Pero sí existe una razón del por qué se usa el binario. George Boole en 1854 desarrolló el sistema binario como tal, el que conocemos hoy en día y que es el que ha revolucionado todo el sistema de lógica conocido como álgebra de Boole. De hecho, hasta hay libros con ese nombre. Esa álgebra de Boole fue la que utilizó en 1937 Shannon para su tesis, en la que mostraba el primer diseño práctico de un circuito digital binario. Y esto tiene que ver con la electrónica, ¿verdad? Entonces, se hace un circuito donde el 1 significa encendido y el 0 significa apagado, o 1 verdadero y 0 falso, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes ya ven en todos los aparatos ahora, ya no aparece on-off como aparecía antes, que decía on-off. Ahora todo el mundo sabe que el 1 enciende y que el 0 apaga. Y en todos los aparatos ustedes ven el símbolo de 1 y 0, ¿verdad? Después, bueno, estas máquinas utilizaban valvas al vacío con sistemas de unos y ceros, cifras que variaban según si había o no corriente eléctrica. Y eso es lo que significa. 1 es presencia de corriente y 0 es ausencia de corriente. Un ordenador actual funciona de la misma manera, ¿verdad? A diferencia que las válvulas de vacío han sido sustituidas por el transistor, luego por los circuitos integrados, haciendo de estas máquinas que procesan de manera más rápida los datos. Para un ordenador digital actual, solo existen dos posibles situaciones, encendido y apagado, ¿verdad? De esta forma, la carencia de corriente eléctrica corresponde a 0 y la presencia de corriente eléctrica corresponde a 1. Y entonces nos preguntamos, ¿no sería más eficiente en términos de almacenamiento que los ordenadores trabajaran con el sistema decimal? ¿Verdad? ¿Por qué se complican y tenemos que nosotros aprender un sistema binario cuando nosotros manejamos muy bien el sistema decimal? ¿Verdad? Esa es otra de las preguntas que mucha gente se hace, ¿verdad? Y la respuesta corta es no, definitivamente no, ¿verdad? Parece lógico pensar que el sistema decimal sería más eficiente para almacenar más en menos. Sin embargo, en la práctica, 1-0, 1-1, 1-0, que es un sistema binario, solo ocupa más que 46, la versión decimal del mismo número en la pantalla. Un número ocupa lo mismo en binario que en decimal, porque una cifra decimal implica más información que una binaria. La decimal es más compleja para almacenar dentro de un computador, ¿verdad? Y de paso nos limita toda esta teoría de la construcción de circuitos de interruptores, ¿verdad? Si podemos conseguir, dice, un interruptor que pueda valorar 10 posibilidades distintas en lugar de 2, podríamos conseguir mayor capacidad de procesamiento en menor espacio. Oigan bien, entonces ahí también lo relacionamos eso con la computación cuántica. La computación cuántica dice que ahora un qubit, ¿verdad? Puede tener los dos estados a la vez, tanto apagado como encendido. Entonces, como tenemos dos bits 0 y 1, y ambos, ¿verdad? Pueden manejar el mismo estado a la vez, esas combinaciones que ahora hace la computación cuántica es lo que produce más velocidad de procesamiento, ¿verdad? Son máquinas grandes, como les digo, vuelve la historia a escribirse porque empiezan con aquellas máquinas que necesitan un montón de enfriamiento, pero que utilizan ya otra tecnología que no tiene nada que ver con la de ahora. Retomando, los sistemas existen, es el sistema decimal, el binario, el octal, el hexadecimal, todos ellos posicionales, ¿verdad? El sistema decimal tiene 10 dígitos, el binario 2 dígitos,
El octal tiene 8, pero vean ustedes, hay que tomar en cuenta el 0. Entonces, si son 10 dígitos, es de 0 a 9. Si es binario, es 1 y 0. Si es octal, es 0 y 7. Si es hexadecimal, es 0 y 15. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta el 0. Por eso es que se cuentan 16 dígitos y eso es importante. Otra cosa que es importante tomar en cuenta en informática son los códigos de texto. ¿Qué son los códigos de texto? Pues fíjense que antes, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar informática, ¿verdad? Bueno, las computadoras no era lo que son ahora. Y recuerdo una donación, yo era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hicieron una donación, no sé si fue de Taiwán o China, uno de esos países fue. Y nos traen aquel sistema que era un sistema mini, ¿verdad? Pero que resulta, en los teclados venía los símbolos que utiliza estas personas que son de allá, de esos países orientales, ¿verdad? Y nos tocaba a nosotros estar investigando. Entonces miraban ustedes aquel teclado con un montón de masking y con la letra arriba que era lo que significaba. En ese entonces no había una estandarización de los teclados tampoco, ¿verdad? Ahora todos los teclados son iguales. Solo en Francia creo que utilizan el orden de las letras un poco diferente. Pero la mayoría de los teclados, lo que cambia es la forma, pero el orden de las letras aquí en el continente americano son las mismas funciones tienen. Antes no, antes esos teclados eran diferentes, ¿verdad? No estaba tan estandarizado como eso, ¿verdad? En Alemania es QRS, ¿verdad? Son diferentes, son diferentes. Ah, se me ha olvidado ponerles lo del texto, pero ya ahorita me acordé. Entonces, yo cuando ocupo un teclado, en informática, pues ya todo el mundo sabe dónde está el 1, el 2, el 3, dónde está la Q, la W, la E, ¿verdad? Pero hay un montón de combinaciones también, por ejemplo, Windows, eh, Control Windows y D, creo que le abre otro escritorio en limpio, ¿verdad? Esas combinaciones nosotros también tenemos que conocerlas, los métodos abreviados de los teclados, ¿verdad? Para hacer el corte, el Shift, creo que es el Tab, no, el Shift, el Tab y el S, le hace recortes de pantalla. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que conocerlas, pero no solo eso, más allá. Cada vez que nosotros apretamos una tecla en ese teclado se genera un código de manera interna. Y ese código los programadores los capturamos y es ahí donde decimos, bueno, sí, ¿verdad? La tecla, ¿verdad? Presionada es igual a 13, por ejemplo, que es el representa el código del enter en el teclado, entonces haga tal acción. Sí, la tecla 65, que creo que es la F2, ¿verdad? Va a ser determinada acción. Nosotros eso lo codificamos, entonces nosotros no tenemos que conocer el teclado solamente en que dónde están las letras, que cuál es la función, que cuál es la combinación, sino los códigos que generan de manera interna. Y eso es lo que nosotros los programadores capturamos para hacer diferentes sistemas. Entonces, eso se los iba a poner yo en el campus, se los tengo pendiente. Ahorita lo apunté y después se los voy a colocar. Porque sí tienen que tener esas cosas a mano. Bueno, entonces, los teclados eran diferentes, ¿verdad? Y de acuerdo a la región, país también es diferente. Los símbolos de los orientales, de los japoneses, de los taiwaneses, de los chinos, ¿verdad? Son enriquecidos. Nosotros aquí utilizamos la tabla ASCII, ¿verdad? Porque como les digo, estamos influenciados, digámoslo así, por, por, pues por los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, el que utilizamos nosotros es este utilizamos en nuestros equipos. Pero, por ejemplo, eso depende de los rusos tienen el idioma ruso, los caracteres que tienen son varios, ¿verdad? Los caracteres que utilizan los chinos son varios,
Entonces ellos necesitan un código ampliado de intercambio de caracteres para representar todos esos símbolos y todo su idioma, ¿verdad? Nosotros, miren, Estados Unidos hizo un código estándar estadounidense para intercambio de información que representaba 127 caracteres, su región, ¿verdad? Pero después él vino y miró que la región latina, o sea, los otros países también era un buen mercado. Entonces extendió ese código ASCII. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos caracteres como los acentos que ellos no los tienen. Tenemos la ñ que ellos no los tienen y varios símbolos que nosotros utilizamos que el idioma de ellos no lo tiene. Entonces, por eso, ¿cómo se llama así? Esa presentación ahí está, Isis. Por eso es que es importante, ¿verdad? Eso. Recuerden que estamos siguiendo el libro. En el libro está todo esto, ¿verdad? El otro código de texto es el Unicode, ¿verdad? El Unicode, estándar de codificación de caracteres mundiales, puede representar más de 4 billones de caracteres o símbolos, ¿verdad? Con la computadora. Entonces, vemos que estos códigos, bueno, si hubiera podido quedar en uno, pues hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues para nosotros, que nuestro alfabeto es no tan enriquecido como los rusos, como el mandarín, como el árabe, ¿verdad? Entonces no necesitábamos tantos y se crearon esos 4 y de repente puede haber otro, ¿verdad? De repente allá en Rusia, ¿verdad? Me pueden decir, ¿no? Que nosotros usamos ese código de texto, pero generalmente y básicamente van en esto, ¿verdad? Eso viene a estandarizar todo el uso de los teclados, del idioma, de la región, ¿verdad? Y pues a eso se le llama código de texto y que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, en su libro, en la página 185, si más no me equivoco, permítanme que creo que lo moví de aquí. Sí, aquí lo tengo, permítanme. Es que ahorita que llegué con la computadora, lo moví. Aquí está. Quiero ver si está en la página, no, si no se me olvidó el número de página. Pero ahí tienen ustedes la tabla ASCII. De hecho, lo usan cuando sus computadoras no tienen, o se les arruinó como la mía, la tecla del acento, en el 187, perdón. Nosotros vamos en el capítulo 5 de procesamiento de datos, ¿verdad? En el 189, perdón, está. En el 189, ahí tenemos nosotros toda la tabla ASCII. La tabla ASCII representa en binario, su equivalente en decimal, el carácter que representa, ¿verdad? Esa es la tabla ASCII. Y está la tabla ASCII extendida, ¿verdad? Una cosa, sí, les voy a indicar que una cosa es los códigos de texto, ¿verdad? Y otra cosa que está muy relacionada es el sistema binario, ¿verdad? Y el sistema decimal. Y el octal y hexadecimal, que son los que representan las direcciones de memoria con el sistema hexadecimal. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Estamos bien? Empezamos con el siguiente, estamos como en la página 205, que es el capítulo 5A, y vemos los factores, vamos a ver los factores que afectan la velocidad de procesamiento y listar las dos partes del CPU y explicar por qué las computadoras usan el sistema binario, que ya lo explicamos. La forma en que las computadoras procesan los datos. Y aquí les vamos a poner un video. Hola, me llamo Miguel y voy a explicarte cómo funciona el procesador de un ordenador. La idea fundamental es que conozcas qué es lo que hace exactamente el procesador cuando está ejecutando las instrucciones de un programa en tu ordenador y qué componentes principales tiene junto con su función. El ordenador tiene
un chip especial, el procesador, o la CPU, son las siglas de unidad central de proceso, que es el componente encargado de ejecutar las instrucciones que están en ese momento cargadas. Y perdón, se me fue. Hola, me llamo Miguel y voy a explicarte cómo funciona el procesador de un ordenador. La idea fundamental es que conozcas qué es lo que hace exactamente el procesador cuando está ejecutando las instrucciones de un programa en tu ordenador y qué componentes principales tiene junto con su función. El ordenador tiene un chip especial, el procesador, o la CPU, son las siglas de unidad central de proceso, que es el componente encargado de ejecutar las instrucciones que están en ese momento cargadas en la memoria principal del ordenador. Y es un componente capaz de ejecutar millones de instrucciones por segundo. Ese es el significado de los megahercios que tenemos en un ordenador, que nosotros asociamos con la velocidad del mismo. En la CPU o el procesador contiene una serie de componentes que funcionan todos de forma coordinada para permitir la ejecución de esos millones de instrucciones por segundo. Las unidades que lo constituyen forman en sí o están incluidas dentro del chip o de la carcasa que nosotros podemos ver cuando desmontamos el ordenador, por lo que no veremos ninguna de estas piezas de forma aisladas, sino integradas dentro de esa carcasa. A continuación vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la unidad de interfaz con el bus, que se encarga de recuperar los datos y las instrucciones que se encuentran actualmente en la memoria principal del ordenador, en la memoria RAM. Podemos verlo aquí simulado y también podemos ver que no accede directamente al disco duro para acceder a los datos ni para leer ningún tipo de instrucción. Toda la información que maneja la CPU se encuentra siempre en la memoria RAM. Y ven ahí lo que decimos, ¿verdad? Se me fue. Ven ahí ustedes cómo les indica que no se leen directamente del disco duro. Todo lo que nosotros necesitamos. Me llamo Miguel y voy a explicarte cómo funciona el procesador de un ordenador. La idea fundamental es que conozcas qué es lo que hace exactamente el procesador. Ahí dice primero que primero todo lo del disco se levanta a la memoria, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos utilizando, el sistema operativo, ¿dónde está? Está en la memoria. Como hay un antivirus que es tema de seguridad que le está cuidando a usted, ¿verdad? El asunto de que no le hackeen su computadora o de que no le introduzcan programas dañinos, entonces todo eso está alojado en la memoria. Entonces ahí tenemos un factor que afecta la velocidad de procesamiento, ¿verdad? Que funcionan todos de forma coordinada para permitir la ejecución de esos millones de instrucciones por segundo. Las unidades que lo constituyen forman en sí o están incluidas dentro de... Permítanme un segundo, que nuevamente me pasó. Antes que se me apague. Ahí está. El chip o de la carcasa que nosotros podemos ver cuando desmontamos el ordenador, por lo que no veremos ninguna de estas piezas de forma aisladas, sino integradas dentro de esa carcasa negra. A continuación vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la unidad de interfaz con el bus, que se encarga de recuperar los datos y las instrucciones que se encuentran actualmente en la memoria principal del ordenador, en la memoria RAM. Podemos verlo aquí simulado y también podemos ver que no accede directamente al disco duro para acceder a los datos ni para leer ningún tipo de instrucción. Toda la información que maneja la CPU se encuentra siempre en la memoria RAM. Pero ¿cómo sabe la CPU qué datos son los que tiene que leer? Bueno, para eso tenemos una segunda unidad, que es una unidad de lectura o unidad de recuperación,
que es la que le indica a la interfaz del bus qué instrucciones tiene que cargar desde la memoria principal. Normalmente no va a cargar una sola instrucción, sino que va a cargar un bloque de ellas que luego la CPU irá leyendo de forma progresiva una por una. Una vez que ha recuperado esa información, hay una unidad de decodificación que se encarga de separar la instrucción en sus partes elementales, principalmente la propia operación que tiene que hacer con los datos y los datos que va a manejar. La unidad de control que aparece aquí al fondo es la que se encarga de coordinar todas las actividades y de organizar el funcionamiento interno de la CPU, indicando en cada momento cuál de los demás componentes entra en actuación. Una vez que hemos recuperado la instrucción con los datos correspondientes, estos pasan a la unidad aritmético-lógica, que es la responsable de realizar los cálculos y las operaciones con esos datos. Una vez que se han obtenido los resultados correspondientes, si es necesario, la unidad de interfaz volverá a depositar los resultados en la memoria. Este es el funcionamiento básico de un procesador, en el que todas estas instrucciones o todos estos componentes van trabajando con las distintas instrucciones del programa. Podemos ver, bueno, una corta animación, cómo de forma progresiva sería un ciclo interrumpido en la que la CPU o el procesador iría pasando por todos estos componentes, iría ejecutando todas las instrucciones, ya os digo, a un ritmo de billones de operaciones por segundo. Y para concluir, lo que hemos visto es cuáles son los componentes principales de un procesador, la unidad de interfaz con el bus que se encarga de recuperar la información y las instrucciones desde la memoria, la unidad de recuperación que se encarga de indicar qué instrucciones tiene que leer, la unidad de decodificación que se encarga de separar una instrucción en sus componentes elementales, la unidad de control que coordina todo su funcionamiento y la unidad aritmético-lógica que es la responsable de realizar las operaciones sobre los datos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen? Ay, se me fue. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Está claro todo? Sí, Lick. Clarísimo. Ajá. Clarísimo, me dicen ustedes. Perfecto. Ok. Entonces, ven ustedes qué importante es todas esas piezas, todas esas partes, ¿verdad? La unidad de control, la unidad aritmética y lógica. La unidad de control le dicen a uno que es como un policía de tránsito. Él va viendo, ¿verdad? Las peticiones y las solicitudes, ¿verdad? Y va viendo para dónde, para qué calle, para qué bus, ¿verdad? Para qué ruta lo dirige, ¿verdad? La unidad de aritmética y lógica, bien lo dijo el expositor, que decía que, pues, calcula todos los datos aritméticos y lógicos. Y de hecho, ustedes en ciertas computadoras que son especializadas van a encontrar ese dispositivo que se llama coprocesador, que el coprocesador, ¿verdad?, le ayuda a ese procesador matemático a hacer esos cálculos aritméticos y lógicos. Además, también dentro de la unidad aritmética y lógica, también están los ciclos de máquina. Los ciclos de máquina, ¿verdad?, realizan una serie de pasos. Cada vez que nosotros le damos una instrucción a través de un programa, ese ciclo de máquinas genera un conjunto de pasos para cumplir esa sola instrucción. Por eso es que en programación les dicen que entre menos, que cuando hagan una tarea la realicen usando la cantidad mínima de instrucciones, ¿verdad? Ese ciclo de máquina pues se encarga de recolectar y ejecutar cada una de las instrucciones y decodificar también antes de que pueda ejecutar un comando, tiene que decodificar toda esa lista de instrucciones para qué es lo que entiende la computadora, ¿verdad? El CPU, después de eso, está listo para ejecutar, para almacenar esa información, ¿verdad?
También, como les digo, ahí les dice el video, otra relación que tiene es con los diferentes tipos de memoria. Y a medida va pasando la tecnología, ¿verdad? Que allá fueron núcleos de ferrita, ¿verdad? Que después se convirtieron también en chip. Siempre están manejados ahorita actualmente con plaquitas que uno inserta en los slots de las placas madre o de las tarjetas madre o de las placas base, como ustedes quieran llamarles. Esa memoria pues, puede ser no volátil, puede ser la memoria flash que conocemos ahora, la memoria SD que le dicen ustedes, la memoria volátil que también hay marcas como SIM, como DIM, como SODIM, eso depende, ¿verdad? Cómo ha venido evolucionando todo el asunto de las memorias. Igual con los procesadores, ustedes ven que esto también va cambiando, ¿verdad? Yo esto creo que lo puse el año pasado, ¿verdad? Más o menos un precio en euros. Si ustedes están viendo la pantalla, espérenme que la voy a poner más grande para que puedan ustedes, es que esta cinta me tapa, yo tengo una cinta aquí de controles del Zoom, que me tapa el asunto este, permítanme, aquí está, y así la vemos como que más grande. ¿Verdad? Aquí tenemos entonces los diferentes procesadores que actualmente existen en el mercado, ¿verdad? Y van desde Ryzen y AMD, pues son de la misma fábrica, porque a veces me dicen, licenciada, porque ahí no están los AMD, pues ahí están los top 10, ¿verdad? De los procesadores. Y hay de diferentes tecnologías, pues, y de diferentes precios, ¿verdad? El primero es el Athlon 200G, en el que está en esta lista. De repente ahorita ya tenemos otro procesador más arriba de él, ¿verdad? Este es, como le digo, yo lo saqué el año pasado. Ryzen 3 de 1200 de revisión AF, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y esos tienen dobles núcleos y entonces la tecnología es más eficiente. Ya se imaginan ustedes un servidor de las computadoras, que fue lo que estudiaron ustedes en la ampliación de componentes. Los administradores, los servidores son computadoras que pueden tener hasta 4 procesadores, ¿verdad? Imagínense que sean 4 procesadores y que sea de doble núcleo, ¿verdad? Óigame, la velocidad que le da esa máquina es increíble, ¿verdad? En la velocidad de procesamiento, porque al fin y al cabo el procesador lo que hace es aumentar la velocidad de procesamiento de la computadora. Esas son las marcas que existen y que son las primeras en el mercado. Miren que ahí está el Core i9, ¿verdad? Que es también de Intel, que son las compañías que pues andan ahí en AMD, Intel, ¿verdad? El Ryzen es de AMD, para los que no, porque a veces le ponía ahí AMD y entonces no me entendían, no, le decía, pero es que el Ryzen es el mejor. Entonces sí, pero el Ryzen es de AMD, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el procesador que más rendimiento posee. Ahí le dicen Ryzen 9. Es ustedes igual que lo de la historia, ¿verdad? Si van a ver cuál es el top 10 de los procesadores allá en China, lógicamente, ¿verdad? Van a tomar en cuenta otras marcas, ¿verdad? Y otro, bueno, ahí dice High Ryzen. Después voy a actualizar esa y mañana se las enseño, porque entonces vemos, esto como les digo, yo lo saqué el año pasado, ¿verdad? Hasta el año pasado, pues el Ryzen 9 3900X, pues tenía ese lugar de rendimiento, y vean ustedes que ahí va muy cerca
los de el iCore i9, ¿verdad? Que es de la compañía Intel. Entonces ellos sí siempre andan compitiendo ahí cerquita, cerquita, ¿verdad? Ahora, yo necesito que mi computadora tenga este. Óiganme, si eso es carísimo, ¿verdad? Para mi necesidad actual, no lo ocupo. Ahora, si yo estoy en el aeropuerto allá de Estados Unidos, porque no estamos hablando del aeropuerto de Tegucigalpa, ¿verdad? Donde cada, no sé, 5 minutos o menos está llegando un avión, donde son aquellos aeropuertos grandes y necesito tiempo de respuesta real, ¿verdad? Lógicamente voy a necesitar un procesador de esos. Pero mientras yo no tenga esa necesidad, ojo, ¿verdad? No hagamos a pagar o paguemos nosotros de más solo por decir, uy, mi computadora tiene una iCore 910, 940X. Porque lo estoy subutilizando, ¿verdad? Y subutilizar, señores, es que usted tiene esa tecnología, paga un montón de dinero y no lo ocupa. Ojo con eso, ¿verdad? Bueno, continuemos. En los procesadores, pues, cuando ustedes van a comprar su computadora, hay que aterrizar, ¿verdad? Porque es cierto, yo tengo, no me tengo, primero tengo que fijarme en la necesidad que yo tengo. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué voy a hacer yo con esa computadora? ¿Voy a programar ahorita? No, ¿verdad? Ahora, ¿me dedico a jugar en ella? Eso es otra cosa, ¿verdad? Alexandro dice que el Zoom lo sacó de la clase. Algo le pasó, sin duda la conexión falló y entonces Zoom y después regresa. Bueno, la CPU es la unidad central de proceso. Está compuesta, y dice, por la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, ¿verdad? Conformada por los ciclos de máquina, que era lo que estábamos hablando. Cada vez que se ejecuta una instrucción, se realiza una serie de pasos. Cuando completa toda esa serie de pasos, se conoce como un ciclo de máquina, ¿verdad? Además de eso, también tiene relación directa con la memoria, y la memoria, pues, la memoria ROM, que contiene el BIOS, la memoria flash, ¿verdad? La memoria rápida se le dice, la memoria volátil, que es la memoria RAM, que hay modelos, como les digo, ahorita yo puedo estar hablando de SIM, de DIM, de DRAM, de SRAM, de DR, de DR3, de RIM, ¿verdad? Y ahorita de repente el año pasado salió otro, ¿verdad? Y eso es el avance y el desarrollo tecnológico. Y cada una de las arquitecturas de hardware que nosotros utilizamos, vean, yo recuerdo cuando nosotros llevábamos esta clase de arquitectura de hardware, se llamaba en aquel entonces, a nosotros nos enseñó un iraní y nos enseñaba a leer toda la placa base, nos enseñaba cada uno de esos componentes y los buses, pero viéndolo bien yo ahora, eso va cambiando y a menos que esté dedicada exclusivamente a ese hardware, pues usted va a tener que ir aprendiendo, ¿verdad? Porque cada vez es diferente. Los dispositivos cada vez son más pequeños, cada vez vienen otras tecnologías y aquello que vimos allá ya no me sirve. Entonces, en eso también hay que irse actualizando. Los factores, entonces, que afectan la velocidad de procesamiento, ¿verdad? Página 193 de su libro. Ya le voy a decir a través de los coordinadores lo del libro, para después no contarles la historia ahí en la clase. ¿Qué factores? Los registros. ¿Qué son los registros? Se conoce como el tamaño de registro o tamaño de palabra. Indica la cantidad de datos con la cual se puede trabajar en una computadora en un momento. Entre más grande sea el tamaño de palabra, más rápido procesará la computadora. Actualmente hay de 16, que ya está desapareciendo, de 32, de 64 bits, ¿verdad? Inclusive las fajas que comunican un disco duro con la placa base, ¿verdad? Es ahí y ustedes les voy a enseñar esto, que es el boot de direcciones, ¿verdad? El boot de direcciones
Ay, perdón, si es que tengo, no me había fijado que en algún momento quité el video. No sé si lo logran ver, ¿verdad? Ahí lo van a ver y ya les voy a hablar con los coordinadores del libro. Entonces, esas fajas, esa es no sé si lo logran ver claro, ¿verdad? Se lo voy a poner en una imagen después. Procesará, pues pasan los datos por ahí, los bits, forman los bits que pasan en esa faja. Y claro, entre más bits pasen, pues la información pasa mucho más rápido. Y no quiere decir que ahora que esas fajas van a ser tan anchas, ¿verdad? Y que no, la tecnología ha hecho más bien que pasen más bits, ¿verdad? Y que las fajas sean mucho más delgadas o que esos buses sean mucho más delgados. La memoria RAM significa que la computadora puede utilizar programas más grandes y poderosos, por ende también entre más sea la memoria RAM, ¿verdad? Mejor el procesamiento de datos. Entre más memoria de video tenga su computadora, mejor calidad de imagen, ¿verdad? Bueno, también si la memoria RAM dice es grande, entonces mayores datos de los discos duros usted puede cargar dentro de la memoria. Es aconsejable que ustedes no estén abriendo ventanas y que tengan todo lleno su computadora de ventanas, que abrí Word y lo dejé abierto, que abrí Excel lo dejé abierto, que miré un video lo dejé abierto, que tengo internet. Todo eso va consumiendo esa memoria RAM que ustedes tienen ahí. El reloj interno de la computadora también es otro componente, utiliza vibraciones de cuarzo, ¿verdad? Del sistema para marcar el tiempo. Señores, se nos fue el tiempo. Nos quedamos aquí. ¿Preguntas? Pueden irse a su clase, discúlpenme, me pueden avisar, se me fue. Me emocioné.